Buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros, es una bendición cada vez que nos comunicamos, cada vez que nos entrelazamos con ustedes en sus hogares. Muchísimas gracias por abrir sus hogares y permitirnos dar el mensaje a sus familias. Muchas gracias, queremos agradecerles todas esas cosas y también pedirle, ¿verdad?, que haga esa convocatoria a la mesa, al comedor, en el lugar donde usted se encuentre, y llame a toda su casa, a toda su familia. De esa forma estaremos caminando en el mensaje de hoy. Gracias, bienvenidos todos a esta comunicación que es a través de la internet. Gracias a todos los que nos acompañan en los diferentes lugares, muchas gracias. Y vamos a dar inicio, ¿verdad?, retomando un poquito de las cosas que vimos y las que vamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy estamos hablando, ¿verdad?, de esa importancia que hay de la ofrenda y también de cómo presentarla ante el Señor. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, muchísimas gracias. Este es un momento especial en el cual nos detenemos con la finalidad, Señor, de ponernos en contacto contigo a través de tu palabra. Queremos darte las gracias por las múltiples maneras y formas en las cuales te has manifestado en nuestra vida, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y estaremos hablando de ese cuartito arriba, el aposento alto, en el cual había una iglesia ahí. Los creyentes se encontraban orando y entregando a Dios todas sus expectativas. En ese momento se derramó Cristo en el Espíritu de Dios, y como lenguas de fuego descendieron sobre una iglesia a la cual el Señor consagró. Ese es el encuentro divino. ¿Qué podríamos? Dice la Escritura, yo he derramado mi rey en Sión. Eso es lo que significa Jesús. Él era el sacrificio. Por eso aquella mujer, sin saberlo, le derramó el perfume sobre la cabeza, dedicándoselo a Dios. Él se consagró y entregó su vida hasta la muerte en la cruz. Dios en Cristo se entregó a nosotros, y en el día de Pentecostés también cayó esa libación sobre la iglesia, cayó el aceite, cayó la consagración. Por eso es que nosotros hoy nos presentamos y permanecemos como cristianos. La palabra Cristo significa ungido, Mesías. Dios nos derramó en Cristo las tres libaciones de unciones: la del aceite, que es el Espíritu Santo; la del vino, que es la sangre de Cristo, ¿verdad?, que significa pacto y gozo; y la del agua, que es el lavamiento de la santificación y la regeneración por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Señor se ha derramado, se ha vertido de una forma plena, se ha entregado por entero a nosotros. Vamos a caminar a través de Filipenses capítulo 2, versículo número 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Notemos que Pablo dice en Romanos capítulo 12, el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Que nuestra vida debe ser derramada y dedicada como un sacrificio vivo, para darle un culto racional a Dios. Sabemos que para enfrentar nuestra vida a Dios tenemos que estar muertos en la carne, pues ¿qué tipo de sacrificio sería ese si nosotros permanecemos vivos? Esa es la paradoja del Evangelio, que para darle a Dios un sacrificio vivo tenemos que estar muertos. La carne tiene que morir para que Dios viva en nosotros. Eso es lo que pide Dios de nosotros: vivir en Él y morir a nuestros deseos, morir a la carne, al yo, al ego, a la aspiración y las ambiciones de las cosas terrenales, morir completamente a lo nuestro cuando esto sea antagónico con los intereses eternos. Tú y yo tenemos que decir, como dijo Sansón en Jueces capítulo 16, el versículo número 30, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida.
Esto es como decir, muera yo con mis deseos. Muchas veces nuestros deseos son nuestros enemigos. Para que viva Cristo en nosotros, así que el que vive ya no vive para sí, sino para aquel que murió por él. Estamos crucificados con Cristo, lo tenemos que decir como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 12, el versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un sacrificio vivo. Eso es un derramarse. Pablo quiso decir, ya no vivo yo, pues soy un sacrificio vivo, y si también he de derramar mi vida, lo haré con gozo. Pues si me llamó como apóstol para servirlos a ustedes, y todo lo he dejado, y todo lo sufro, y todo lo soporto, por amor a ustedes, los escogidos, lo que para mí era antes ganancia, ahora lo tengo por basura, y de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Así que mi vida está siendo constantemente sacrificada y pronto ha de ser derramada, pues en Cristo me fortalezco, me gozo y me regocijo por todos ustedes. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo número 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aleluya. Nosotros también hemos de derramar y de entregar nuestra vida a Dios. ¿Cuántos hay que le dan servicio a Dios, pero sin libación, sin que haya vino en su sacrificio? El vino era un tipo de gozo, era un tipo de pacto, de agrado a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacemos los propósitos de Dios, cumplimos, evangelizamos, hablamos del Señor, ¿verdad? Pero probablemente no falte gozo y probablemente, ¿verdad?, falte ese acuerdo, ese pacto con el Señor. Probablemente no estamos buscando la voluntad de Dios. Hay muchos sacrificios en la iglesia sin libación de vino. Hacemos muchas cosas, pero sin gozo. Debe de haber libación de vino, tiene que haber gozo. La palabra dice en Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando no hay libación, la Biblia dice que es como si se perdiera el gozo, hay luto y lamentación, no hay derramamiento, no hay entrega. El creyente no puede ir al altar del sacrificio, o sea, a su presencia, como el buey que se resiste, que se rebela, que muge, porque no quiere morir, ¿verdad? No, porque lo que se pone en el altar del sacrificio no es la carne de un animal irracional, sino una vida que ofrece sus grosuras con gozo, ¿verdad? Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestras vidas han sido libadas con aceite, por tanto, nuestra copa debe estar rebosando en nuestro corazón, anhelando entregarnos a Dios. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No es suficiente con obedecer la voluntad de Dios. También hay que amar la voluntad de Dios, desear la voluntad de Dios. Hay quienes obedecen la voluntad de Dios, pero no la aman, sino que la cumplen como un deber. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. El mandamiento de Dios no es algo tedioso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor es sufrido, pero todo lo hace con gozo y no infinge, ¿verdad?, dolor. Vemos que la voluntad de Dios fue prosperada en la vida de Jesús.
Y a pesar de haber sido un varón de dolores, experimentado en quebranto, su comida, su necesidad, era hacer la voluntad de Dios. Isaías capítulo 53, el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sabemos el placer que nos causa el comer o el sentirnos satisfechos al saborear un bocado favorito, algo que nos gusta. Pues así mismo era para Jesús el hacer la voluntad de Dios, el saborear, ¿verdad?, la voluntad del Padre tanto le satisfacía que buscaba el obedecerla hasta perder el apetito. Y sus discípulos tenían que rogarle que comiese. Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Este era el Señor, ¿verdad?, en esa decisión que Él tomó de hacer la voluntad del Padre aún por encima de la hora de comida. Para Jesús, hacer la voluntad de Dios era su necesidad y su razón de ser. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 6, versículo número 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda relación que establecía era dependiente a esa voluntad. Para el cumplimiento de esa voluntad, era para honrar esa voluntad. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El libro de Lucas capítulo número 8, versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mateo 4, versículo número 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Juan capítulo 21, verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Pocos son los que dicen: el yugo que llevo de mi Señor es fácil y ligera su carga. En la carne me estoy desgastando, pero qué hermoso es ver que mi hombre interior se renueva de día en día. Mateo 11, verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En cambio, son más los que se lamentan y dicen: hacer la voluntad de Dios es tan difícil. ¿Por qué? Porque están vivos para la carne y muertos para el espíritu. Por eso no pueden ser vivificados el espíritu y sienten la más mínima cosa que les pasa. Se mantienen quejándose por todo, mas podemos asegurar que si estuvieran bien muertos en la carne no sentirían nada. Veamos un difunto en su ataúd. Sus miembros yacen inmóviles y reposan en la misma posición de siempre. Ni siente ni padece, tampoco reacciona. En cambio, si estuviese muerto a la carne, pero vivo en Dios, sentiría como Dios siente y viviría solo para hacer la voluntad del que le llamó. Esa es la vida en el Espíritu.
Ese es el andar propio de un hombre y una mujer de Dios cuyas vidas están derramadas para Él. Es por esto que nuestro espíritu se constriñe cuando en medio de una administración el espíritu se derrama y la gloria de Dios se manifiesta de manera tan palpable que veo a mis hermanos humillarse en el servicio delante de la presencia de Dios. Muchos se tiran al piso, sollozando, no importándoles si están con traje o corbata, o las mujeres con vestidos de gala, sino que todos se hacen uno, derramando su corazón sobre Cristo para Dios. Cuando la mujer ungió a Jesús con el perfume, más que un ungüento exquisito y costoso, derramó su vida, derramó su amor, derramó su gratitud, derramó su corazón, y todo lo que ella pensaba era lo mejor. Ninguno de nosotros somos mejores que ella. Sin embargo, es una pena que muchos busquemos solamente lo nuestro y no lo que es de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 21 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, si nosotros nos reservamos algo como de nosotros que nos pertenece, no habrá libación en nuestro sacrificio, porque libación es entrega total a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Es cuando Dios es todo en nuestra vida y en nuestro ser. Debemos despertar ya. No debemos seguir ofrendando sacrificios a Dios sin libación, porque la iglesia no está de duelo. Cristo vive y reina. Así que si venimos a la iglesia y estamos mirando cada 5 minutos nuestro reloj, pues lo que queremos realmente es salir del lugar, es irnos, y estamos agradando realmente no al Señor, sino a la carne, no a la voluntad de Dios. Estás cantando con tus labios, pero tus pensamientos están concentrados en lo que tienes que hacer. Entonces, más que un adorador, entonces estarías pensando en ti mismo, pues podemos asegurar que no le haces ninguna gracia a Dios. No estás entregado mientras el tiempo y tus asuntos sean el centro de tus pensamientos. Cuando alguien se derrama, el centro es Dios. Así que no es algo mental. Cuando lo que te impulsa es un fuerte deseo de derramarte y escuchas una voz que te diga: derrámate en mí, vuelca para mí, entrégate por entero. Hay quienes dejan caer solo gotitas y Dios quiere que derramen el vaso entero. ¿O no dices: mi copa está rebosando? Cuando se habla de mi copa está rebosando, entonces habla de entrega, de hacernos uno con Dios, de darle al Señor nuestro todo. Si es gozo, entrégale a Él tu gozo. Si es tristeza, pues tristeza, pero dale tu corazón a Él. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, verso 26. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Dices que no tenemos nada que darle. Esto es cierto si pensamos justificarnos delante de Él, pues solo Cristo le complació. Pero si hablamos de entregarnos, entonces si Dios está dispuesto a recibir tu libación, aunque sea de tristeza, de frustración, de conflictos, de aquello que no entiendes pero que te inflige dolor, derrámale eso a Dios, pues Él quiere tu libación. Lo que Dios no quiere son tus cosas a medias, o que te reserves alguna cosa para ti. Así como en ocasiones nos es desagradable el agua o una llovizna impertinente que se mantiene cayendo, pero no se convierte en lluvia totalmente, de la misma forma le causa molestia al Señor nuestra menuda adoración. Mas el Señor quiere lluvia a chorros, que te derrames en Él a cántaros. Por eso no te dio el Espíritu por medida. Él ama tu aguacero, porque Él antes se derramó y también prometió. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, hasta en aquellos que no se toman en cuenta, los niños, los viejos y los sirvientes, los que no tienen aparentemente nada que dar, dice Dios que se va a derramar, porque Él será por entero, abundantemente y reposadamente. Él se quiere derramar. Nuestro Señor le había dado todo a Abraham. Inclusive le dio el hijo de la promesa. Pero cuando Abraham terminó de colocar al muchacho sobre el altar y estando ya listo para efectuar el sacrificio, cuando tomó el cuchillo y lo levantó para degollar al niño, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo, Génesis 22, versículo 11 y versículo número 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rechazaste tu hijo, tu único. El Señor le proveyó un cordero a Abraham en lugar de su hijo, y dicen las escrituras que por segunda vez Jehová habló a Abraham desde el cielo diciéndole, Génesis 22, versículo 16 al 18. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En otras palabras, Dios había bendecido a Abraham de una forma grande, en sobremanera, abundantemente, en vista de que no le rehusó a su hijo, su único, el cual había anhelado y por el cual había esperado tanto tiempo. El Señor le dijo que lo iba a bendecir aún más. Ya había hecho un milagro para darle un hijo a Abraham y esperó precisamente el tiempo cuando a su siervo y a su mujer se le habían acabado las oportunidades y se le había acabado la esperanza de concebir. ¿Acaso no es poca cosa sacrificar un hijo, y más aún a uno que se ama y se aprecia porque representa una promesa de Dios? Podemos de alguna forma imaginar a Abraham gimiendo, pero también a la misma vez obedeciendo. No era capaz de decirle al hijo claramente lo que haría, solo derramaba su corazón rogando a Dios que proporcionara una salida a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Hasta ese momento este hombre había vivido para Jehová, lo había dejado todo por Dios, pero con ese sacrificio se estaba derramando en libación al entregar a su amado, a su único, a su todo. Isaac significa risa, por lo que podemos decir que Abraham estaba sacrificando su risa a Dios, estaba sacrificando su gozo, su alegría, se estaba negando a él mismo. Vemos que cuando danzaba, David se confundía con los demás, no se cohibía, sino que saltaba y danzaba como cualquier siervo, pues su corazón se derramaba en alegría y alabanzas para Dios. Se despojó de su vestidura de rey y se vistió con el éfod sacerdotal para gozarse delante de su rey y señor. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo número 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Sin embargo, no le pareció bien a su mujer Mical, hija de Saúl, y lo vio ridículo, danzando con sus siervos y siervas, semidesnudo, por lo que ella le menospreció y lo miró como a un cualquiera. Mas no conforme a ello, cuando ella pudo, se lo reclamó, pero David le contestó. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16, versículo 20, 21 y 22. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová,
y le menospreció en su corazón. Segunda de Samuel 6, verso 20. Volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, verso 21, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Verso 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Así le ocurre al creyente cuando su cónyuge es inconverso. Observa a la pareja derramarse en oración y alabanza para Dios, y no entiende el gozo, la ve ridícula y hasta demasiado religiosa, porque no entiende lo que significa derramarse delante del Señor, sin importar hacerse vil a los ojos de otros. En el bautizo del Señor nos sumerge en el agua sin dejar seca ni una célula, ahogando por completo nuestro viejo hombre, a fin de que cuando nos levantemos en novedad de vida, derramada en el altar de Dios. Hay que derramarse. A muchos, por más que los exprimes, no les sale nada. Están secos como los limones nuevos, que se expelen nada más. Aunque por fuera se ven llenitos al punto, es mejor derramarse que deslizarse, humillarse que caer. El frasco de perfume de aquella mujer que se acercó a los pies del Señor fue evaluado por algunos de los que estaban en ese momento, y al verlo fue evaluado en alrededor de 300 denarios, y con enojo consideraron que era un desperdicio derramarlo y usarlo de aquella manera. Marcos 14, versículo 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero ¿cómo hemos de ponerle precio a una libación? No le pongamos precio, porque para Dios un derramamiento no tiene precio. Como no tiene precio el Calvario, donde Dios se entregó en Cristo en libación por ti. No hay forma de evaluar una vida entregada a Dios. Él fue satisfecho en Cristo porque su sacrificio tenía libación. Jesucristo derramó su vida, no una parte, ni por una época, ni por un tiempo, sino que la dio por entero hasta la muerte. La derramó, Jesús volteó el vaso, viró el recipiente íntegramente. La grande pregunta es si estás tú derramándote para Dios. ¿Estás alabándole porque te gusta el ritmo de la música o la letra de la canción, pero no estás derramando tu corazón para Dios? Pues entendamos que Dios quiere libación en nuestro sacrificio. Dios quiere que desde que tú entras por la puerta de sus atrios, estés derramando en cuerpo, en alma y en espíritu. Le dice la Escritura en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Dios es el todo y tenemos que derramarnos para Él. Algunos derraman el cuerpo, pero no derraman el alma. ¿Cómo es eso? Pues sencillo, tú puedes ver su cuerpo danzando, podrías también ver sus labios cantando, pero su mente está en otro lado, en otra parte. El punto principal de esto es que entendamos bien lo que es derramarse. Es extraerse de lo externo para levantarle una ofrenda encendida a Dios. Salgamos de ese tabernáculo que nos limita y no escuchemos la voz de la carne que nos dice: qué feo te ves cuando lloras. Rayas en lo ridículo cuando te tiras al piso.
No intentes ponerte de rodillas. ¿No ves que van a pensar que estás en pecado? Siéntate, danzas horrible. Además, lo que quieres es que te vean. Ahora, ¿sabes qué está pasando? Que al escuchar esa voz y tomarla en cuenta, puede que te pierdas la bendición de adorar a Dios, ya que entras en una lucha con tu ser interno que te roba la paz en ese momento. Sal de ti y derrámate sobre Dios, porque en su presencia, y esto es real, te será provista. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La ofrenda sobre la que Dios mandó a derramar libación en casi todas las citas que hemos visto, era el holocausto. El holocausto es la ofrenda del todo quemada, que ardía en el altar hasta que quedaba únicamente la ceniza. Todo lo del animal se consumía en el fuego, pero Dios no lo quería seco. Es como si el Señor dijera: no quiero tan solo un animal que arda, no quiero un sacrificio seco, sino una ofrenda sazonada en libación, cuya ofrenda encendida arda en olor grato. La ceniza se la llevará el viento, pero su olor permanecerá como un memorial delante de mí. Levítico capítulo 2, versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Levítico capítulo 6, versículo 15. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Cuando nosotros experimentamos la sed de Dios, entonces podemos compararnos a la raíz seca que revienta debajo de la tierra por el deseo de ser mojada. Estamos secos y cuando nos consumimos en holocausto es como si fuésemos papel quemado, que ni siquiera los residuos son concisos, sino que cuando lo tocas se desvanece. Hay muchas ofrendas secas por ahí que ni siquiera se pueden tragar. Mójale la ofrenda a Dios. Derrámate en libación. Y no olvides que la ofrenda que le agrada es la obediencia completa, un íntegro corazón. Cuando la Biblia dice con toda la mente, quiere decir con todos tus pensamientos, con todos tus afectos, con toda tu voluntad, con toda tu razón. Y cuando dice con todo tu corazón, significa que te derrames cabalmente, íntegramente. Entendemos que puede ser muy difícil derramarse cuando nos afecta el ambiente o tomamos en cuenta lo que opina el otro. Mas échale gozo a tu ofrenda, échale vino, échale ese pacto con Dios, échale todas tus capacidades que son como ungüento, échale agua que es pureza, pues el salmista dice en Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su monte santo? Aquel que pasó por el lavacro santo, da a Dios su limpieza, pues Cristo nos ha ungido para que demos ofrenda ungida. Cristo significa ungido, por tanto, cristiano significa ungidos. Así que nuestra ofrenda debe ser ungida. Pensemos en la unción, en el poder y el fuego que había sobre los apóstoles, lo cual determinó la manera en que ellos realizaron la gran comisión. Imaginemos aquellas lenguas de fuego que cayeron sobre ellos, las cuales hablaban del celo, hablaban de la pasión y de la entrega. Eran vidas encendidas. Como decía el predicador John Wesley, Dios me encendió en fuego y la gente viene a verme quemar.
El Señor también quiere que nosotros ardamos en holocausto hasta consumirnos como un sacrificio para Él. Porque holocausto es ofrenda del todo quemada. Algunos tienen brazos quemados, algunos tienen ojos quemados porque miran mucho. Pero el holocausto es una ofrenda encendida de manera continua hasta que se quema toda. Alguien considerará contradictorio que digamos que Dios quiere nuestra ofrenda quemada totalmente y que a su vez nos pida que la mejoremos. A eso hemos de decirle como dice Jesús en Mateo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Acaso Elías no ordenó, a pesar de la sequía, que trajesen cántaros de agua, los cuales derramó 3 veces hasta que todo se anegó y cayó fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua que estaba en la zanja? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 34, 35 y 38. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Quizás en nuestra sequía no aparecerá agua para beber, pero debe haber agua para el servicio de Dios. Notemos que mientras Acab consumía el poco de agua que quedaba para salvar a las bestias, Elías la empleaba para el sacrificio de Jehová. ¿Consideramos acaso a Acab más justo que Elías? Pues tendremos que admitir la sabiduría del profeta, pues su actitud de reconocimiento a Dios trajo posteriormente la lluvia para todos, hombres, plantas, animales. Por tanto, es sabio poner a Dios como el primero y el todo en todo. Es Dios primero, la libación, la alegría de obedecerle, la alegría de glorificar su nombre, de cantarle, de adorarle, de exaltarle, de estar en su presencia, de entender el momento tan importante, olvidarnos de nuestro reloj, olvidarnos del tiempo, con alegría y con gozo de corazón, entendiendo que Él es el único digno de recibir el honor y la gloria. Aleluya. Cierra tus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, eres bueno y fiel, Padre. Hoy en esta tarde, Señor, noche, glorificamos tu nombre, te exaltamos, poderoso Dios. Yo bendigo la vida de mis hermanos, guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Y esta noche, Señor, te pido que toda la descendencia de aquellos que hoy, Señor, están ahí, que han entregado su corazón a ti, Señor, sean guardados para la honra y la gloria de tu bendito nombre. Escucha el clamor de los padres por las generaciones que le siguen. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.